Como tienen ahí, el tema es filosofía política. Vamos a ver filosofía política 1 hoy día y 2 la próxima semana. Con eso vamos a concluir entonces ya el curso. Fíjate, el día de hoy vamos a ver algunos aspectos generales y también la historia de la filosofía política, y la próxima semana vamos a ver corrientes del pensamiento filosófico político. ¿Ya? Es decir, la próxima semana, por ejemplo, vamos a ver qué cosa es el anarquismo, qué cosa es el comunismo, qué cosa es el republicanismo, el liberalismo políticos, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer un recorrido histórico, básicamente, ¿sí? Bien, en primer lugar, entonces vamos a ver de qué trata la filosofía política, ¿no? Como tú ya sabes, la filosofía política es una disciplina filosófica, es una de las ramas de la filosofía que se encarga de estudiar o analizar cómo debe estar organizada políticamente la sociedad. Y para eso, evidentemente, hace alusión a conceptos o nociones como, por ejemplo, el Estado. Una de las grandes preguntas que se han planteado los filósofos a lo largo de la historia es qué cosa es el Estado, ¿no? O cómo surge el Estado, cómo se originó el Estado, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las preguntas, por ejemplo, que trata de responder Rousseau, ¿no? El famoso filósofo suizo, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, se plantea esto, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Cómo se originó el Estado? ¿O cómo así un grupo de hombres se pusieron de acuerdo para formar el Estado? Porque evidentemente el Estado tiene un origen, es decir, no ha existido siempre, ¿no? Hubo un momento en que los hombres se dieron cuenta de que era mejor organizarse para alcanzar cierta estabilidad, cierta seguridad. También las leyes, ¿no? ¿Qué cosas son las leyes? ¿No? ¿Cuál es la importancia de las leyes? ¿Cómo deberían originarse las leyes también? ¿Quién debería, ¿no? Las formas de gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? En realidad esos son cuestiones bastante actuales, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente habla de democracia y dice que hay que defender la democracia y que la democracia es la mejor forma de gobierno. En realidad esto, por ejemplo, es algo que nosotros damos por hecho, por sentado, ¿no? Por asumido, que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero esto no siempre ha sido considerado así, ¿no? Por ejemplo, los grandes filósofos griegos no creían que la democracia fuera la mejor forma de gobierno. Sócrates criticó la democracia, Platón criticó la democracia, Aristóteles también criticó la democracia, ¿no? Y ellos propusieron distintas formas de gobierno. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué defendemos la democracia? ¿Qué es lo que hace que la democracia sea mejor que las otras formas de gobierno? ¿No podría existir otra forma de gobierno que sea mejor, o depende de las circunstancias? Eso es lo que han dicho algunos también, ¿no? Que depende de las circunstancias, ¿no? En teoría, la democracia es la mejor forma de gobierno. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría, ¿no? Porque en la democracia elige la mayoría? ¿Qué pasa cuando la mayoría es ignorante? O cuando la mayoría no se informa acerca de lo que, de cómo son los políticos que están postulando para ser gobernantes, por ejemplo. ¿O qué pasa cuando la mayoría es corrupta, cuando estamos en una sociedad corrompida, ¿no? Debemos confiar en la opinión, en el criterio de la mayoría para elegir a nuestros representantes o nuestros gobernantes. Esa es una pregunta que se han hecho desde la época de los griegos, ¿no? Sócrates, por ejemplo, por eso critica la democracia, porque considera que la democracia se basa en la opinión de la mayoría, y si la mayoría es corrupta o es ignorante, evidentemente no va a ser la mejor forma de gobierno, ¿no? Luego, la libertad también es un gran tema, ¿no? ¿Qué es la libertad? Hay distintas nociones de libertad. No todos los pensadores, no todos los filósofos consideran que la libertad sea exactamente lo mismo. La igualdad, la justicia, son objetivos del Estado. El Estado debería buscar, procurar igualdad, justicia. ¿Por qué? ¿Qué tipo de igualdad? ¿Se puede alcanzar una igualdad absoluta, por ejemplo, como quería Marx? Porque el marxismo busca igualdad, pero una igualdad absoluta, ¿no? Algunos van a decir, no, no se puede alcanzar una igualdad absoluta, ¿no? Hay que procurar, sí, que hayan menos diferencias económicas, menos diferencias, menos brechas sociales, pero no podemos considerar, creer que vamos a alcanzar una igualdad absoluta. Por ejemplo, eso decía Maquiavelo, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora sí a
el recorrido histórico, ¿no? Vamos a hacer un recorrido histórico. En primer lugar, Platón. ¿Por qué estudiamos primero a Platón? Porque es el primer filósofo que profundiza, es el primer pensador en general que profundiza en estos temas políticos. Sócrates ya había hablado acerca de algunas cuestiones relacionadas con esto, por ejemplo, en la Apología de Sócrates, no, de Platón, pero donde de alguna forma se recrea el pensamiento de Sócrates. Sócrates hablaba acerca de las leyes, ¿no? Del respeto a las leyes, la importancia de respetar las leyes, ¿no? De qué es ser un ciudadano virtuoso. Entonces Sócrates ya había planteado algunas cuestiones, pero el que realmente profundiza en esto, el que realmente medita y analiza estos temas políticos de manera bastante profunda fue Platón. Platón es el primero en hacer toda una disquisición, un recorrido, un análisis acerca de cuál sería la mejor forma de gobierno. Al menos que se sepa, es el primer autor en plantear directamente una organización del Estado, es decir, de plantear cómo debería estar organizado el Estado, cómo debería estar organizada la sociedad, para alcanzar qué cosa, cuál es, digamos, el mayor objetivo del Estado, la justicia. ¿No? Y precisamente la República, que es su obra más conocida, comienza así, preguntándose qué es la justicia. Ese es el tópico central de la República, la justicia. Y Platón considera que solamente se puede alcanzar la justicia si es que gobiernan los hombres más sabios y virtuosos. ¿Sí? El hombre más sabio es el filósofo para Platón. Y recuerda, fíjate, esta relación entre sabiduría y virtud. Esto viene de Sócrates. Sócrates, ¿te acuerdas que plantea el intelectualismo ético? Solamente el sabio es virtuoso, mientras que el ignorante es vicioso. Pero recuerda que la sabiduría de la que habla Sócrates no es una sabiduría del erudito, del que sabe muchas cosas, del que sabe muchas materias, del que te puede hablar de cualquier tema. No. La verdadera sabiduría para Sócrates es la que consiste en el conocimiento del bien. El hombre que sabe qué es el bien, que ha profundizado, que ha analizado, que le ha preocupado este tema, va a ser un hombre bueno, va a ser un hombre virtuoso. Y ese hombre que analiza, que toda su vida se pregunta, se cuestiona acerca de estas cosas, es el filósofo. Ojo, para Platón, este es el filósofo. ¿Cuál es el modelo de filósofo para Platón? Sócrates. Recuerda la alegoría de la caverna, el hombre que sale de la caverna y regresa para contarles a sus compañeros, ¿no?, de prisión, sus antiguos compañeros de prisión, lo que ha visto, educarlos, ¿no?, y enseñarles la verdad o ayudarlos a salir de la caverna para que ellos mismos descubran la verdad. ¿Y qué terminan haciendo? Matándolo, ¿no? Para Platón, el modelo de hombre es Sócrates. El único que alcanzó la sabiduría, al menos en su época, que él conocía era Sócrates. Entonces, la sabiduría y la filosofía son lo mismo. Pero la filosofía no en ese sentido académico actual, ¿no? En el sentido de que el que estudia filosofía. Evidentemente Platón, si viviera en esta época, no diría, bueno, el que estudió filosofía, no, no se refiere a una educación formal, se refiere a cómo el hombre a lo largo de su vida busca esta verdad o busca entender, comprender qué cosa es el bien, qué es la virtud, qué es la justicia. Sócrates no fue a una universidad, ni era un hombre rico o educado de manera tradicional, era un hombre pobre. Sin embargo, era el modelo de Platón, porque consideraba a Platón que era el único hombre verdaderamente honesto y que verdaderamente estaba preocupado por estos asuntos. Ahora, ¿qué es lo que plantea Platón en la República? Una de sus ideas más importantes. Recuerda la idea del rey filósofo. El que debe gobernar es el filósofo. ¿Por qué? Porque es el hombre más sabio. Y si es el más sabio, en este sentido de que conoce el bien, se preocupa por la justicia, por la igualdad, etc., entonces es el hombre más virtuoso. ¿Quién debe gobernar? Evidentemente el mejor o los mejores. No puede gobernar el hombre más vicioso, no puede gobernar el hombre más corrupto, no puede gobernar el hombre más interesado en los bienes materiales. Por eso también Platón admira a Sócrates, porque era alguien desinteresado de lo material. Era un hombre que podía renunciar al placer fácilmente, que podía reprimir sus pasiones, ¿no? Ese es el tipo de hombre que debe estar a cargo del gobierno. Si un hombre
le interesa demasiado lo material, le interesa demasiado la riqueza, el honor, el placer, no va a ser un buen gobernante, porque es un ser egoísta, es un ser que le interesa su bienestar personal y el gobernante debe ser alguien que le interese el bienestar general, el bien común, ¿sí? Por lo tanto, este hombre más sabio y virtuoso, si es sabio verdaderamente, va a ser un hombre que no esté interesado por los bienes materiales, por la riqueza, por los honores, sino por hacer el bien a los demás, por procurar o buscar el bien de la comunidad, incluso sacrificando su bienestar personal. Por eso dice Platón, el hombre que debiera gobernar no es el hombre que le interese realmente gobernar. Porque los que les interesa, están ansiosos por el gobierno, usualmente están ansiosos de eso por una cuestión personal, porque desean poder, porque desean riqueza, porque desean reconocimiento. Los que deberían gobernar son los menos interesados en el gobierno, es decir, aquellos que no están pensando en los beneficios que pueden obtener. Y esos precisamente son los filósofos, dice Platón, aquellos que se interesan por otras cosas que van más allá de lo inmediato, de lo material, de lo personal, ¿no? Ellos son los que están en realidad más preparados. El problema es que como se preocupan por esas cuestiones, probablemente no están interesados en gobernar, pero hay que interesarlos, hay que preocuparlos por gobernar. ¿Por qué? Hay que hacerles tomar conciencia que si no son ellos los que gobiernan, van a gobernar y van a ser gobernados por aquellos que son peores que ellos, es decir, por personas con menos capacidades que ellos, que las de ellos. Ahora, como te decía, ahí viene la idea del rey filósofo, pero hay que tener cuidado porque eso no significa que Platón esté a favor de una monarquía, es decir, que considere que la monarquía es la mejor forma de gobierno en sí misma, no. La monarquía está bien siempre y cuando encontremos un hombre capaz de gobernar porque es sabio y porque es virtuoso. Ahora, no necesariamente tiene que ser uno, pueden haber varios, puede ser una casta de reyes filósofos, una casta de gobernantes, pueden ser 4, 5, 10, pero el problema es que como usualmente no es que encontremos muchos hombres con todas estas capacidades, usualmente es la minoría, la excepción, ¿no? Un hombre sabio y virtuoso no lo encuentras, pues así nomás. Vamos a encontrar uno solo o vamos a encontrar unos pocos. Por lo tanto, vamos a tener una monarquía o una aristocracia. Pero ojo, aristocracia en el sentido original del término. Aristos en griego significa el mejor, el más virtuoso. Ojo, aristocracia en el sentido original del término es el gobierno de los mejores. No tiene este sentido, digamos, de casta social, ¿no? De que los más ricos, los de mejor linaje o linaje noble son los que gobiernan. No, aristocracia en el sentido original del término es el gobierno de los mejores. Por eso Platón propone una aristocracia o una monarquía, considera que haya un hombre, ¿no? Sabio y virtuoso que sea capaz de gobernar. Ahora, hay tres segmentos sociales para Platón, o el Estado debería formarse de acuerdo a tres segmentos sociales. Primero, el gobernante o los gobernantes. La casta de los gobernantes es uno. Los que se dedican solo a gobernar. Segundo, los guardianes, que son como una casta militar que se encarga de la defensa del Estado frente a las amenazas externas. Y tercero, la casta de los trabajadores, donde están los agricultores, artesanos, comerciantes, todos aquellos que proveen al Estado de lo necesario para subsistir. Necesitamos alimentarnos, necesitamos agricultores, campesinos, necesitamos productos que no obtenemos porque no podemos producirlos acá, necesitamos alguien que los traiga, comerciantes, necesitamos artesanos, gente que cree, fabrique utensilios que son necesarios para la vida cotidiana, necesitamos artesanos. Es decir, hay una casta de trabajadores que es indispensable para la subsistencia del Estado, ¿no? Entonces hay tres castas, los gobernantes, los guardianes y los trabajadores. Evidentemente la tarea más complicada es la que tienen los gobernantes, ¿no? La más complicada porque es la que tiene que ver cómo se organiza todo, cómo administra justicia, ¿no? Cómo resolver los conflictos que puedan surgir dentro de la sociedad, ¿sí? Pero todos tienen una función que cumplir. Y ojo, esta segmentación no implica
que la casta gobernante tenga privilegios y que los trabajadores vivan en la miseria. No tiene un sentido económico. Al contrario, Platón dice, el gobernante, si realmente es sabio y virtuoso, no le va a interesar acumular riquezas. Y por lo tanto, fíjate, esto es interesante, Platón es el primer pensador que plantea una especie de comunismo. Pero ojo, no un comunismo para toda la sociedad, no. Platón no plantea que todos deben tener exactamente lo mismo y que todos deben compartir todo. No. Platón dice, debe haber una especie de comunismo en la clase gobernante. Es decir, la clase gobernante no debe tener propiedad privada, pero solo en la clase gobernante. Si el hombre que gobierna realmente es sabio y virtuoso, no le va a interesar tener propiedad privada, no le va a interesar acumular riqueza, no le va a interesar tener una casa, un terreno. No le va a interesar eso, como a Sócrates no le interesó. Por lo tanto, los gobernantes no deberían tener propiedad privada, pero solo los gobernantes, los guardianes y los trabajadores, sobre todo los trabajadores sí, no hay problema, porque precisamente los que se deberían dedicar a estas labores, ¿no? Del comercio, la agricultura, la artesanía, son aquellos que sí tienen una tendencia natural al comercio, ¿sí? Evidentemente su tipo de alma no es la más elevada, dice Platón. El hombre más elevado es el que desprecia estas cuestiones materiales, mundanas, perecederas, los que están destinados a gobernar. Pero precisamente por eso es que ellos no van a tener ningún problema en renunciar a todo lo material. Mientras que los trabajadores tienen un alma ligada más a los placeres, a la búsqueda de riquezas, pero pueden, a pesar de ello, cumplir una función social positiva, porque pueden dedicarse al comercio, a la agricultura, ¿no? Y con eso se benefician ellos, pero también pueden beneficiar al Estado siempre y cuando lo realicen de manera honesta, sin buscar pues estafar o aprovecharse indebidamente de los demás. ¿Te das cuenta? Entonces cada uno tiene su función. Y como repito, esa función, esa segmentación no implica privilegios para la clase más alta, que vendría a ser la de los gobernantes desde el punto de vista, ojo, espiritual, filosófico, ¿no? Político, es la clase más alta. Pero desde el punto de vista económico no tiene ningún privilegio. Al contrario, renuncia a sus privilegios. ¿Sí? Y por eso mismo Platón sostiene que si en la casta de los trabajadores, es decir, por ejemplo, de una familia de agricultores, nace un niño con las capacidades para ser un futuro gobernante, es decir, el Estado detecta desde que es niño que tiene las cualidades, el Estado debería hacerse cargo de la educación de ese niño para que en el futuro sea un gobernante. Y al revés también, si en la casta de gobernantes nace un niño de una pareja de gobernantes, porque ojo, en la segmento de los gobernantes, en la clase de los gobernantes hay hombres y mujeres, dice Platón. Si de una pareja de gobernantes nace un niño que no tiene las cualidades para ser un futuro gobernante, sino más bien que tiene una tendencia más a los placeres, a la riqueza, etcétera, si eso lo detecta el Estado, debería bajar a la clase de los trabajadores. No debería ser educado para ser un futuro gobernante porque no tiene la predisposición, cualidades naturales para eso. ¿Sí? Todo esto lo plantea Platón con qué objetivo? Evidentemente no con el objetivo de buscar el interés particular del individuo, sino al contrario, de buscar el interés de la comunidad, el bienestar común, el bien común es lo que debe buscar el gobernante. Por eso debe estar dispuesto incluso a sacrificar sus bienes personales. ¿Sí? El bien de la comunidad siempre va a estar por encima de los intereses personales, particulares. Siempre debe estar por encima el bien común. Y para eso debe trabajar el gobierno, el gobernante. Para eso debe trabajar el Estado. Ahora, La República es la obra más conocida de Platón. Es su obra estrella principal, ¿no? Donde aparece la famosa alegoría de la caverna y todas estas alegorías, ¿no? Que son conocidas. Esta obra él la escribió más o menos cuando tenía 50 años, pero con el paso del tiempo Platón se va a ir desengañando un poco de la política. Y él reflexiona acerca de la política no solo en la República, sino en varias obras, porque Platón escribió varios diálogos, muchos.
Los más conocidos son pues la Apología, la República, por ahí uno que otro más, pero en realidad él escribió muchos diálogos, aproximadamente 25. Y Platón escribe diálogos sobre política después de la República. Escribe el político y las leyes. Vamos a hablar también de las leyes hoy día. ¿Por qué las leyes son importantes? Porque es una de sus últimas obras, algunos dicen que fue la última obra que escribió. Platón fallece a los 80 años. Las leyes la escribe en sus últimos años de vida e incluso queda incompleta. No la termina de escribir. Lo interesante de las leyes es que él replantea algunas cuestiones de la República. Ya un poco más desengañado de la política, Platón se da cuenta de que no es tan fácil encontrar ese rey filósofo que él había soñado, ese hombre sabio y virtuoso. No es fácil encontrar un hombre así. Es complicado, es difícil. Y por lo tanto, dice Platón, como es muy difícil, sobre todo en una época de corrupción, porque Platón siente que su época es una época corrupta, así como nosotros vemos nuestra situación política actualmente, Platón veía su situación política, donde mucha gente estaba interesada en su bienestar personal y nada más, donde la gente estaba dispuesta a mentir y hacer una serie de cosas solo por su interés personal, no tenían un verdadero interés por hacerle bien a su comunidad. Entonces Platón, un poco desencantado, ya mayor, ya anciano, escribe las leyes donde plantea que es mejor que el gobierno esté basado en leyes e instituciones. Es decir, en la República había propuesto la idea de que gobierne el hombre sabio y virtuoso, que el rey filósofo sea el que establezca las leyes, que de él dependa todas las decisiones. Platón va a decir no. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar este hombre. ¿Y qué pasa si nos engañamos, nos confundimos y ponemos en el poder a un hombre que aparentemente es así, y le damos todo el poder y con el paso del tiempo se muestra que es un tirano, que solamente le interesa abusar de su poder? Para no correr ese riesgo, es mejor que hayan leyes e instituciones que estén por encima de él, para contener ese poder, para ponerle límites, barreras a ese poder, y de esa manera proteger la comunidad política y evitar la tiranía. ¿Por qué? Porque el objetivo central del Estado es la justicia y el bien común. Y si nosotros le damos todo el poder a un solo hombre, y ya hemos visto que no es fácil encontrar un hombre sabio y virtuoso, corremos un gran riesgo. Corremos el riesgo de que se vuelva un tirano y que destruya todo, es decir, que vaya en contra de la justicia y del bien común. Entonces, aunque sería lo mejor llegar a tener un hombre con esas características que ordene el Estado, que no tenga ningún límite, si es realmente bueno, como es muy difícil de encontrar, es mejor que hayan leyes que pongan diques, que pongan barreras a ese poder que podría descontrolarse, ¿no? En algún momento. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a Aristóteles. Fíjate, Aristóteles ya lo hemos revisado antes. Recuerdas que plantea que el ser humano, el hombre, es un animal político. Político significa un animal que vive en una polis, es decir, un animal social, un animal que necesita de los otros, no solo para subsistir. Ojo, y acá está la diferencia con los animales, porque alguien podría decir, las abejas son animales sociales, las hormigas son animales sociales. El mismo Aristóteles pone esos ejemplos, de animales sociales. Pero hay una gran diferencia entre una hormiga, una abeja y un hombre. El hombre, el ser humano, es un animal social, es un animal político, también porque solo puede realizarse plenamente dentro de una polis. Solo puede realizarse como ser humano de manera plena cuando se relaciona con otros para discutir asuntos políticos, es decir, para debatir, para argumentar. Recuerda, el hombre es un animal racional para Aristóteles y cita su razón. La esencia del hombre es la razón, por lo tanto el hombre más pleno es el que, digamos, entrena su esencia. ¿Y cómo entrenas tu esencia? Dice Aristóteles, argumentando, discutiendo. Solamente en el ejercicio del debate, la discusión, la argumentación, el diálogo, es que el hombre se realiza plenamente como hombre racional, como ser racional.
Por lo tanto, no basta con vivir, sino hay que vivir plenamente. Y eso es lo que ha permitido algo mal que bien la democracia griega, porque Aristóteles tampoco está de todo de acuerdo con la democracia, aunque sí valora el hecho de que en la democracia los ciudadanos participan activamente en la política, a diferencia de otras formas de gobierno, ¿sí? Como la monarquía, por ejemplo, donde hay súbditos y los súbditos acatan nada más lo que dice el rey. En cambio, en la democracia, el ciudadano participa, sobre todo en la democracia griega, actualmente ya no tanto, ¿no? Pero en la democracia griega todos iban al ágora a discutir asuntos públicos, salvo pues que fueran esclavos, mujeres. Aristóteles sí no admite las mujeres en política, para nada, ¿no? Pero digamos, hombres entre 18 y hasta que murieran eran ciudadanos. Esclavos y mujeres, niños tampoco, ¿no? Pero en general todos, o sea, sin importar la clase social ni nada, iban a discutir al ágora. Ahora, esta característica es lo que hace que haya una diferencia radical con los bárbaros, es decir, con los no griegos. ¿Y quiénes sobre todo son esos no griegos, esos bárbaros? Para los griegos, los persas, los enemigos de los griegos. Unos hombres nacen para ser dominados, los persas, los bárbaros, mientras que otros nacen para dominar, dice Aristóteles. ¿Por qué los bárbaros nacen para ser dominados? Porque están acostumbrados a obedecer, a acatar, es decir, nacen para ser esclavos, porque toda su vida viven esclavizados por su monarca, por su rey. El rey dictamina lo que tienen que hacer y los súbditos no tienen opinión, no tienen voz ni voto. No pueden decir no, tienen que acatar, es decir, están acostumbrados a obedecer. ¿Los griegos están acostumbrados a obedecer? No, dice Aristóteles. Los griegos estamos acostumbrados a dar nuestra opinión, a debatir, a cuestionar, a argumentar. Por lo tanto, no es natural que un griego sea esclavo, pero sí es natural que un persa sea esclavo. Porque los persas, los bárbaros, están acostumbrados a ese tipo de vida, porque su forma de gobierno les exige acatar. ¿Te das cuenta? En cambio, un griego, es natural, perdón, que un griego sea esclavo, no, porque nosotros estamos acostumbrados a ser libres. Esto de alguna forma ha sido criticado, ¿no? Ya con el paso del tiempo, de la filosofía política de Aristóteles, porque de alguna forma justifica la esclavitud, ¿no? O plantea que hay culturas que son inferiores y que podrían ser dominadas por otras. Bien, ahora, entonces estábamos diciendo que el objetivo de la comunidad no solamente es subsistir, sino permitir que el hombre se realice plenamente como tal. ¿Y cómo se realiza el hombre plenamente como ser humano? A través de la participación política. El hombre no es un hombre pleno si no está al tanto de las cuestiones políticas y si no participa plenamente, activamente de las cuestiones políticas. ¿Sí? Y finalmente, fíjate, el gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres. Es decir, es mejor que nos gobiernen las leyes a que nos gobierne una persona, ¿no? Y de lo que se dio cuenta Platón, lo que estábamos mencionando hace un rato, ¿no? Que es muy probable que un hombre cuando reúne todo el poder termine volviéndose un tirano. Para evitar la tiranía es mejor que hayan leyes que siempre estén por encima del gobernante. Es más, el propio Aristóteles en la política, ¿no? Fíjate en la obra principal de Aristóteles sobre estos temas políticos en la política, ahí él mismo menciona las leyes de Platón y reconoce que Platón ya en su vejez se dio cuenta de que era preferible confiar en las leyes que confiar en la capacidad de un solo hombre. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a Maquiavelo. Fíjate, Maquiavelo fue un pensador italiano de la época del Renacimiento. Fíjate las fechas, ¿no? Esas fechas indican el Renacimiento pleno, ¿ya? Como tú sabes, el Renacimiento comienza en el siglo XV y acaba en el siglo XVI. Maquiavelo era un florentino, nació en Florencia. Y como tú sabes, Florencia fue la ciudad más importante desde el punto de vista cultural, ¿no? Del Renacimiento, desde el punto de vista filosófico también del Renacimiento, donde nace Pico de la Mirandola y otros pensadores fundamentales de esa época. Maquiavelo, igual que todo renacentista, porque él fue un renacentista, era un admirador de la cultura grecolatina.
Él leyó a los griegos, leyó a los romanos, leyó a Plutarco, por ejemplo, las vidas paralelas de Plutarco. Leyó a los historiadores romanos, por ejemplo, Tito Livio, fíjate ahí abajo, ¿no? Las obras principales de Maquiavelo son El Príncipe, que es la más conocida, pero también tiene otra obra que muchas veces no se lee y que es fundamental para entender a Maquiavelo, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Tito Livio fue un historiador romano, republicano, que explica cómo estuvo formada la República Romana desde el punto de vista de las instituciones y las leyes. Y Maquiavelo admiraba la República Romana, ojo, la etapa republicana de Roma. La etapa republicana de Roma. Ahora, para entender a Maquiavelo hay que entender su contexto, porque lamentablemente Maquiavelo se le ha tergiversado mucho, generalmente se le tiene en mente como una persona, un pensador que tiene una visión negativa del hombre, que plantea que hay que mentir, que hay que usar cualquier medio para alcanzar nuestros objetivos, y en realidad no es tan así, en realidad no es así. Maquiavelo en realidad fue un funcionario público de la República de Florencia. Él sirvió a un gobierno republicano durante buena parte de su vida. Y era un pensador republicano. Y para entender a Maquiavelo, por eso, como te decía, es importante entender su contexto. En esta época, ¿qué pasaba con Italia? Bueno, en primer lugar, no existía Italia, ¿no? Existían ciudades italianas. Así como en Grecia, ¿no? Que estaba Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, cada una por su lado, ¿no? Que incluso luchaban entre ellas a veces, ¿no? Por ejemplo, Atenas con Esparta. Lo mismo ocurría en Italia en esa época, ¿sí? Por eso también Maquiavelo y los renacentistas tuvieron interés en entender la cultura griega, porque se sentían que de alguna forma eran parecidas la situación que ellos vivían. Estaba Florencia, estaba Venecia, Milán, que había invadido Florencia algunas veces en el pasado. Fíjate, Florencia, Venecia, Milán, Nápoles y los estados pontificios, los estados papales, es decir, los territorios dominados por el Papa, por la Iglesia romana. Estaban divididos, estaban dispersos, cada uno con su propio gobernante. Pero eran ciudades muy ricas, muy ricas. Venecia controlaba la ruta comercial al oriente. Era una ciudad plenamente comercial donde había mucho dinero, porque controlaba los productos orientales que solamente ellos podían vender. Florencia era una ciudad muy rica por la producción de lana, de seda y de otros productos. Ellos mismos producían estos productos y los exportaban. Entonces, eran ciudades muy ricas. Y por eso mismo eran ciudades que eran codiciadas por las grandes potencias extranjeras. En esa época ya se estaban formando los grandes estados. Francia, el reino de Francia ya existía. Castilla y León se habían unido y estaba surgiendo el Imperio Español. El Sacro Imperio Romano Germánico también existía en esa época. Es decir, Maquiavelo se percata como un hombre inteligente, un hombre audaz, perspicaz, se percata de que Italia, que no existía como tal, pero que él quería que existiera, por eso te digo Italia, él quería que se unificaran estos estados italianos. Él se daba cuenta de que estos estados, estas ciudades italianas, si seguían divididas, iban a ser presa fácil de las potencias extranjeras. Ya habían existido invasiones. Francia ya había invadido Florencia, por ejemplo. ¿Sí? Y habían puesto un gobernante a la medida de sus intereses en Florencia. Entonces, mientras estuvieran divididas, iban a ser débiles, iban a ser invadidas, saqueadas, ¿sí? Y de esa manera nunca iban a ser independientes, libres ni soberanas. Por lo tanto, Maquiavelo lo que plantea en El Príncipe no es cómo conservar el poder, cómo yo aconsejo al príncipe tal que se haga con el poder de una ciudad y se mantenga el poder hasta que muera. No, esa no es la intención de Maquiavelo. Maquiavelo en realidad en El Príncipe lo que analiza es cómo en esta situación crítica que estamos viviendo todas las ciudades italianas, necesitamos de un líder, de un hombre que sea capaz, que tenga el poder suficiente como para unificar todas las ciudades italianas, como para concentrar el poder, incluso derrocar a los gobernantes de otras ciudades
italianas, pero con el objetivo de unificarlas y de hacer un solo país para evitar que otras potencias nos destruyan. ¿Y cuál es la justificación de eso? Que todas nosotras tenemos algo en común. Todas estas ciudades tenemos algo en común, nuestro pasado romano. Todas hemos sido parte de la República de Roma en algún momento. Y tenemos más cuestiones en común que diferencias. Hablamos el mismo idioma. Recuerda que para esa época ya había pasado Dante. Dante ya había de alguna forma puesto los cimientos de la lengua italiana. Todas estas ciudades hablaban el italiano. Culturalmente eran parecidas, étnicamente eran parecidas, tenían el pasado romano en común. Por lo tanto, era necesario unificarlas. Por eso Maquiavelo escribe en El Príncipe todas estas cosas, pensando en la situación de crisis que vivían estas ciudades y que era necesario que un solo hombre liderara ese proceso de unificación de Italia. Y lo dice así, directamente, Italia. Cuando no existía Italia, en El Príncipe, si tú lees El Príncipe, es cortito, al final, si te concentras al final, te vas a dar cuenta que habla de Italia como una sola nación, que todavía no existía, pero que él quería que existiera, para que fuera independiente y no estuviera sometida a intereses extranjeros. Y para eso, dice Maquiavelo, es indispensable la creación de milicias ciudadanas. Fíjate, milicias ciudadanas. Ya te dije, cuando hay monarquía, hay súbditos, no hay ciudadanos. Entonces, ¿cómo puede haber milicias ciudadanas si hay una monarquía, si hay un príncipe? Lo que pasa, dice Maquiavelo, es que debe existir un líder, sí, pero para lograr la unificación. Pero luego, inmediatamente después, debemos instaurar una república. ¿Y cuál va a ser el modelo? La República de Roma. Y eso es lo que precisamente escribe o plantea en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es una obra que tiene más o menos 400 páginas. En comparación al Príncipe es mucho más extensa y por eso si lees esta obra vas a entender mejor qué es lo que pensaba Maquiavelo. Ahora, las milicias ciudadanas no son un ejército, ojo, no es lo mismo la milicia ciudadana que el ejército. La milicia ciudadana significa que los ciudadanos, todos los ciudadanos de determinada edad evidentemente, ¿no? Entre 18 y 55 años más o menos, puedan ir a la guerra a defender a su patria. ¿Y por qué habla de esto? Porque en esa época existían mercenarios. ¿Y los mercenarios qué eran? Soldados a sueldo, que no eran de las ciudades, ¿no? No eran florentinos, eran de otras ciudades que ellos contrataban, alemanes, suizos, ¿no? Que ellos contrataban para ir a la guerra. Eso era muy común en esa época. Pero Maquiavelo se da cuenta de algo. Estos son soldados a sueldo. Ellos van a la guerra porque tú les pagas. Pero ¿qué pasa si el enemigo les paga para que te abandonen? Te abandonan. ¿Y eso ocurrió? Sí, ha ocurrido varias veces. ¿Y por qué debemos seguir insistiendo en las tropas mercenarias? Debemos construir nuestra milicia ciudadana. Debemos reclutar gente y entrenarlos para que en caso de necesidad salgan a defender a su país. Ojo, no es un ejército porque no se dedican a eso todo el tiempo. Maquiavelo consideraba que era negativo que hubiera un ejército. ¿Por qué? Porque en tiempos de paz iban a estar ociosos, sin hacer nada más, recibiendo un sueldo del Estado. ¿Qué dice Maquiavelo? No, cada uno debe tener su oficio, debe ser un hombre productivo, pero en caso de necesidad debe reclutarse a los hombres para que vayan a la guerra, como ocurría con los griegos. ¿No? En la época de la antigua Grecia era así. Sócrates fue a la guerra, Sófocles fue a la guerra. Todos los ciudadanos varones iban a la guerra a defender a su patria. Fueran intelectuales, fueran lo que fueran, iban a la guerra. Lo mismo dice Maquiavelo es lo que se debe hacer ahora. Los ciudadanos deben estar entrenados, deben recibir un entrenamiento cada cierto tiempo para que estén preparados para ir a la guerra. Y no solamente lo plantea, Maquiavelo comienza a reclutar. Comienza a viajar por distintos pueblos de la misma Florencia a reclutar hombres y entrenarlos para que estuvieran preparados para defender a Florencia en caso de una invasión. Ahora, como te decía, hay medidas excepcionales que se deben tomar, hay decisiones que se deben tomar, que son duras, que no son buenas en cualquier circunstancia, pero que en una situación de crisis se deben tomar, sí. Así es la política, dice Maquiavelo. Y eso no significa que el gobernante deba ser malo o inescrupuloso, no, sino que debe ser capaz de tomar este tipo de medidas cuando sea necesario.
Por ejemplo, la mentira, el engaño, ¿es buena en sí misma? No. Pero el gobernante debe usarla en ciertas situaciones, sí, pero siempre y cuando sea por el bien común, no por su bien personal. Ojo, ¿eh? El gobernante no debe estar dispuesto a mentir para buscar su bien personal, su interés particular, sino el interés del Estado. Por ejemplo, yo he firmado un acuerdo con otra ciudad, con otro gobierno, que no lo voy a atacar, pero yo me entero de que ese gobernante sí tiene planes de atacarme. ¿Debo seguir respetando ese acuerdo que he firmado si yo sé que ya está planificando atacarme? Si yo me entero de eso, evidentemente no puedo respetar ese acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay ciertas decisiones que no son éticas y que en situaciones normales no debemos tomar, pero en circunstancias excepcionales de crisis o de peligro es necesario tomar por el bien común, por el bien del Estado, no por mi bien particular. No para que yo perdure como rey toda mi vida, no, sino por el bien de mi comunidad, por el bien de mi Estado, para evitar que mi Estado desaparezca. ¿Te das cuenta? Entonces, a ese tipo de circunstancias se refiere Maquiavelo. Y es más, esta famosa frase de fin justifica los medios no aparece ni en El Príncipe ni en los discursos. ¿Se podría interpretar algunas cosas que dice Maquiavelo en ese sentido? Sí, pero ya te dije con la salvedad de que el único fin que justifica ir en contra de ciertas normas éticas, por ejemplo, decir la verdad, se justifica mentir en ciertas situaciones, Maquiavelo dice sí, pero el único fin que justifica eso es el fin del Estado, es decir, el bien del Estado, no mi bien personal. ¿Sí? Ahora, en los discursos, como te decía, profundiza sobre todo en las instituciones y las leyes de la República Romana. ¿Sí? La mejor forma de gobierno es la república, dice Maquiavelo, muchas veces lo dice en los discursos. Y la república, con este modelo romano, se funda en tres partes. Las leyes, deben haber leyes. Ojo, mira, lo ideal es un gobierno basado en las leyes. En situaciones excepcionales se puede concentrar el poder en un hombre porque debemos buscar un líder, sí, pero en situaciones excepcionales nada más. En situaciones normales deben haber instituciones, deben haber leyes y debemos buscar que todos los ciudadanos participen de la política. Debemos buscar promover la virtud en los ciudadanos. Ojo, esto también es importante. Muchas veces se cree que Maquiavelo tiene una visión completamente negativa del hombre. No, no es así. ¿Hay algunos pasajes que insinúan eso? Sí, sí hay. Pero sería absurdo pensar que Maquiavelo creía que era posible una república donde todos participen, donde los ciudadanos busquen el bienestar de la comunidad, pensando que Maquiavelo creía que el hombre era egoísta y era malo por naturaleza. Sería absurdo. ¿Maquiavelo cree que hay corrupción? Sí. O sea, sales a la calle y ves mucha gente que se salta las leyes, que busca su bienestar individual. No podemos negar eso. Pero eso no significa que el ser humano sea naturalmente así, que nazca así. No. Hay una corrupción del ser humano. Y eso es un tema que Maquiavelo trata mucho, la corrupción. Pero eso no significa que todos los hombres sean así o que en todo momento el hombre sea así o que desde su nacimiento sea así. ¿Es lo que abunda? Sí, es lo que abunda. Y precisamente por eso es que tienen que haber leyes. Pero si fuera solamente eso, el ser humano no podríamos confiar en nadie. No podríamos pensar que es posible un gobierno como la República donde la mayoría participe. Porque tendríamos que asumir que todos van a participar para sus intereses personales nada más. ¿Sí? Entonces, para Maquiavelo es importante promover la virtud de los ciudadanos, la participación de los ciudadanos, darles premios a los ciudadanos que le hagan bien a su patria, que destaquen en algún ámbito, que destaquen porque van a la guerra y son valientes, que destaquen porque son intelectuales valiosos, que destaquen por cualquier razón, pero siempre y cuando beneficien a su patria. Nunca hay que premiar a alguien por un interés personal, solamente para dar favoritismos, porque es mi amigo, es mi compadre. Eso hay que evitarlo lo más posible. Y si se descubre que el gobernante o alguien ha hecho eso, debe ser castigado de manera ejemplar, con dureza, para que eso no se vuelva
un ejemplo negativo para los demás. Es decir, para que los otros no hagan lo mismo viendo que no pasa nada si es que alguien favorece a otros. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a Hobbes. Fíjate, Hobbes es un pensador inglés posterior a Maquiavelo. Y fíjate, acá hay algo interesante. Hobbes sí tiene toda una teoría acerca de la maldad del hombre. Hobbes sí dice que el ser humano es naturalmente egoísta, rapaz y violento. Es decir, que nace así, que ya es así y además que nunca va a cambiar. Ojo, ¿eh? Las leyes lo único que hacen es contener eso, pero eso está ahí permanentemente y eso en cualquier momento que tú le das un resquicio de libertad al hombre sale ese aspecto egoísta y violento del ser humano. Por eso tiene esta famosa frase, el hombre es lobo para el hombre, homo homini lupus. El hombre se comporta de manera violenta, salvaje, como un animal y es capaz de aplastar al otro con tal de obtener lo que quiere, por eso es egoísta. Por lo tanto, Hobbes dice, el Estado debe controlar de manera absoluta a los hombres. No puedes darle ni un poquito de libertad, porque ellos van a abusar de eso. Por lo tanto, el Estado debe tener un poder de carácter absoluto sobre sus súbditos. Fíjate, ¿eh? El Estado debe tener un poder absoluto sobre sus súbditos en todo momento. Ojo, en todo momento. Siempre. Por lo tanto, fíjate, la mejor forma de gobierno para Hobbes es la monarquía absoluta, es decir, un monarca, un rey con todos los poderes, que concentre todos los poderes. ¿Sí? ¿Eso qué significa? No parlamento, no leyes. Las leyes no pueden estar por encima del gobernante. El gobernante es el que dictamina qué se hace. Por lo tanto, él no cree en la ciudadanía. ¿Sí? Para que el gobierno sea eficiente, sea eficaz, debe haber un gobernante que tenga todo el poder y que sea capaz de castigar a cualquiera que sale de lo que ha dictaminado el gobernante. Solo así puede haber orden y seguridad. Estos son los fines más importantes para Hobbes, orden y seguridad. El Estado debe procurar eso. Ahora, ¿por qué le interesa tanto esto a Hobbes? Porque él vive la guerra civil inglesa. El caos, la anarquía que se produce por la guerra civil inglesa. Y por eso él considera que el principal objetivo del Estado debe ser el orden y la seguridad, en contra de esta anarquía que él había vivido, ¿no? Entonces, para alcanzar ese orden y esa seguridad debe el gobernante tener todo el poder para poder dictaminar. Cuando el poder se dispersa, por ejemplo, si hubiera un parlamento, no solamente tiene poder el rey, sino también los parlamentarios. ¿Qué pasa? No se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, ¿qué va a pasar? No van a haber medidas eficaces, no van a haber castigos directos. Y si no hay castigos, la gente va a creer que puede hacer lo que quiere, ¿no? Un poco tal como alguna gente analiza lo que pasa en nuestro país, por ejemplo. Y la gente hace lo que quiere y no pasa nada. Hobbes, por ejemplo, diría, ¿por qué ocurre eso? Porque el poder está disperso. Todos tienen una cuota de poder y todos opinan diferente, al final nadie se pone de acuerdo. En cambio, si hubiera un solo hombre que pudiera decidir, el castigo sería inmediato y sería radical y serviría de ejemplo para que nadie vuelva a hacer lo mismo. Por lo tanto, el Estado sería más eficiente, porque controlaría mejor estos impulsos egoístas y violentos que naturalmente tiene el ser humano, ¿no? Para procurar paz, ¿no? Para la comunidad. Bien, vamos a pasar ahora a Locke, fíjate. John Locke, ¿no? Que lo hemos estudiado en nociología, también es muy importante en filosofía política. Locke es considerado el padre del liberalismo político, ¿ya? Del liberalismo político que va a ser de alguna forma también el precedente del liberalismo económico. El liberalismo económico surge mucho después de Locke, pero ya las bases de ese liberalismo económico de alguna forma están en Locke. Fíjate el primer punto, dice, Locke considera que nos organizamos políticamente, es decir, creamos un Estado, ¿para qué?
¿Para qué hemos creado el Estado? Para salvaguardar 3 derechos naturales. Ojo, naturales, es decir, ya nacemos con estos derechos. Ojo, no es el Estado el que me los otorga como si fuera un bien, como si fuera un regalo, no. Todos los hombres nacemos con 3 derechos, por eso son naturales. La vida, la libertad y la propiedad privada. Fíjate, ¿eh? La propiedad privada, que es algo tan importante en el pensamiento liberal, económico liberal. Acá ya está el origen del liberalismo económico. Locke dice, todos los seres humanos nacemos con 3 derechos, vida, libertad y propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie me puede quitar estos 3 derechos, porque yo ya he nacido con ellos. Eso no es una potestad del Estado, no es un regalo, no es un don del Estado, es algo mío. El único derecho que me puede quitar el Estado, el único, siempre y cuando sea yo el que haya violentado a otro hombre, haya asesinado, golpeado, hecho algo incorrecto, es la libertad. Claro, puedo ir a la cárcel. Sí, pero la vida y la propiedad privada no me los puede quitar. El Estado, por lo tanto, no puede poseer un poder absoluto. El poder del monarca, del rey, debe estar limitado. ¿Y quién limita ese poder? El Parlamento. Si te das cuenta, es todo lo contrario de Hobbes en este sentido, ¿no? Para Hobbes, el mejor gobierno es el gobierno más eficaz es el gobierno de un hombre. Locke dice no. Si un solo hombre tiene el poder, ese hombre tiene el poder absoluto y se va a volver un tirano. Va a abusar de su poder. Para evitar eso, para evitar el abuso, debe haber un límite. ¿Y quién pone ese límite? El Parlamento. El Parlamento, ¿no? Lo que sería el Congreso actualmente para nosotros, ¿no? Es el encargado de ponerle límites, barreras al poder del monarca. Ahora, aparte de esto, el Estado no debe entrometerse en la forma de vida de los individuos. Ojo, esto también es importante y es parte del pensamiento liberal. La libertad, pues. Nadie puede ir en contra de mi libertad. Yo puedo decidir cómo me visto, qué como, el Estado no me puede prohibir a tomar gaseosa, no me puede prohibir escuchar tal música, no me puede prohibir ver tales películas, no me puede prohibir, no sé, ir a una fiesta, no me puede prohibir. Ese es el liberalismo. El Estado no debe entrometerse en la forma de vida de los individuos, qué como. No le interesa al Estado, no debe interesarle qué es lo que yo hago con mi vida. Eso diría Locke. Esto legitimaría la resistencia política, dice ahí, fíjate. ¿Eso qué significa? Que si el Estado intenta entrometerse en mi vida, yo puedo reclamar, yo puedo ir en contra del Estado. Si intenta someterme, si intenta entrometerse en mi vida personal. ¿Sí? Esto, si te das cuenta, es diferente a lo que había dicho Maquiavelo, porque Maquiavelo considera que el Estado debe promover las virtudes. Para Maquiavelo el Estado debe promover la virtud. Para Locke no. Locke diría, no, eso no es tarea del Estado. Por eso al Estado no le interesa si yo escucho reggaetón todo el día, qué hago con mi vida en mi casa, siempre y cuando obviamente no vaya en contra de la ley. Si voy en contra de la ley, sí, pero si no voy en contra de la ley, no debe interesarle. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, por todo esto, Locke es considerado padre intelectual del liberalismo político y de la democracia representativa. ¿Por qué democracia representativa? Porque fíjate, hay un parlamento, es decir, el parlamento ¿de qué está compuesto? De representantes. Los congresistas, los parlamentarios te representan, te guste o no, porque el conjunto de la población los ha elegido. Locke defiende una democracia representativa. ¿Democracia por qué? Porque el pueblo es el que elige a sus representantes, ¿no? Y eso es el parlamento. Al monarca no lo eligen, el monarca es hereditario, en la época todavía de Locke, ¿no? Pero el parlamento sí lo eligen, el pueblo, los ciudadanos. Por eso es una democracia representativa. Bien, ahora Rousseau, fíjate, Rousseau que plantea que el ser humano es piadoso, todo lo contrario de Hobbes, fíjate. Por lo tanto, puede organizarse sin fundarle un poder absoluto. No es necesario que haya un monarca que me reprima, porque yo no soy malo por naturaleza, dice Rousseau. Todos somos buenos por naturaleza, sino que la sociedad te va corrompiendo.
Por lo tanto, la mejor forma de gobierno es un Estado republicano, fíjate, como Maquiavelo. Es decir, donde hayan leyes, pero no solamente que hayan leyes, sino que el pueblo elija sus leyes, que elabore sus leyes, no un Congreso, no un Parlamento. Ojo, el pueblo debe formular sus leyes, no un Parlamento. Por lo tanto, debe haber una participación ciudadana activa. El Estado debe buscar el bienestar material también. Es decir, no solamente debe buscar la libertad, la propiedad privada, sino promover el bienestar material, que todos tengan lo necesario para vivir dignamente. Y todo esto va a permitir alcanzar una plenitud, ¿sí? Una plenitud. Y finalmente John Rawls, que es un liberal, va en la línea de Locke, pero hay que tener en cuenta que Rawls critica el liberalismo clásico. ¿Por qué? Porque se ha olvidado, dice, de la justicia. Se habla mucho de la libertad, pero no se habla de la justicia. Y la justicia es fundamental, buscar que todos tengan las mismas oportunidades. Esto del liberalismo con rostro humano, esta famosa frase, el liberalismo con esto es John Rawls. La justicia es lo que debe buscar el Estado, no solo la libertad. Debe buscar que los miembros menos aventajados logren un mayor beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien nace pobre, por ejemplo, una familia pobre, el Estado debe darle ciertas condiciones para que él supere ese estado. Por ejemplo, becas. Si un niño nace con una discapacidad física, ¿qué debe hacer el Estado? Apoyarlo, hacer algo para que ese niño pueda tener las mismas oportunidades de desarrollarse y de alcanzar una educación igual a cualquier otro ciudadano. ¿Te das cuenta? Por eso no, el Estado no debe meterse en todo, pero sí debe ayudar a que todos tengan las mismas condiciones, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos. Les dejo ahí las claves de la evaluación, ¿sí? Y ya la próxima semana vamos a seguir hablando de estos temas. Si ha quedado algo pendiente, ahí lo resolvemos, ¿ya? Chao, chicos, nos vemos. Cuídense.